Buenos días chicos, mi nombre es Coreta Esmeral y siguiendo con lo que habíamos planteado en nuestro primer video, hoy vamos a continuar explicándoles sobre uno de los grupos de macronutrientes. Quise escoger los carbohidratos porque es el grupo de macronutrientes que por lo general es el más suprimido en las dietas. ¿Por qué? Porque son considerados como el alimento que más influye o aporta calorías y que pues nos lleva o hace una tendencia a que retengamos más energía en forma de grasa como tejido adiposo. Partamos de que esta premisa es completamente falsa. Nunca podemos generalizar en cuanto a un grupo de macronutrientes, porque en el grupo de macros existen alimentos que son considerados alimentos buenos y alimentos malos, pero esto radica en el tipo de alimento que estamos consumiendo, en la cantidad de alimentos que estamos consumiendo y en el porcentaje que ocupa este grupo de macros en nuestra vida. Antes de empezar a hablarles detalladamente de los carbohidratos, quiero explicar la importancia o de dónde viene toda esta información. Para el año 2015, la OMS realizó un encuentro movido por la necesidad de erradicar una serie de estrategias que permitieran la disminución de la incidencia de las enfermedades metabólicas, como por ejemplo la obesidad. El encuentro fue realizado en el año 2015 porque en el año 2012, que es la última cifra registrada que tenían para ese momento, 38 millones de casos estaban en la mortalidad por enfermedades no transmisibles y dentro de eso el porcentaje mayoritario era por la obesidad. Pues era una cifra completamente alarmante y preocupante, y por eso se llevó a cabo el encuentro para realizar una serie de estrategias que no solamente eran basadas para la modificación de estilos de vida saludables en personas adultas, sino que iba enfocada en la atención desde la infancia. ¿Por qué? Vieron que había una relación entre los niños que estaban en sobrepeso o que eran obesos y perpetuaban esa obesidad o ese sobrepeso hasta la edad adulta. Entre más temprano el niño sea diagnosticado con sobrepeso o con obesidad, más se considera que va a ser un factor de riesgo para que mantenga esta condición en su edad adulta. La obesidad va ligada con otra serie de enfermedades sistémicas o enfermedades metabólicas que puede desarrollar el niño en la adolescencia. Por ejemplo, vieron una relación entre los niños que tenían sobrepeso o que eran obesos y el desarrollo en la adolescencia de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades como el asma, y sobre todo, y en lo que se basaron todos los estudios y todos los metaanálisis que hicieron, fueron las caries dentales. Las caries dentales es un tema que por lo general la gente lo deja, eso es un tema aislado a los odontólogos o lo ven como un tema de estética, y claramente no. Las caries dentales es un tema que es una enfermedad que empieza desde la infancia y que se puede prevenir, es completamente prevenible, y que está en manos de todos que podamos promover a que no se dé para evitar tener las complicaciones en edad adulta o en edad de la adolescencia para los niños. Todos los metaanálisis realizados eran en base a las caries dentales y se decía que la reducción de aproximadamente de un 10% de la ingesta de azúcares libres en la dieta de los niños traía una reducción significativa en la aparición de caries dentales en la adolescencia y de enfermedades asociadas como el asma, las enfermedades cardiovasculares y las complicaciones odontológicas. A partir de allí también se concluyó que reducir la ingesta de azúcares libres a menos de un 5% traía efectos benéficos adicionales a la aparición de estas enfermedades en la adolescencia o en la edad adulta. Ahora bien, ya teniendo en cuenta toda la información que les he brindado como introducción del tema de por qué se tomaron estas medidas, porque el día de ayer hice un post en el cual explicaba las directrices que se tomaron en el encuentro del 2015 por la OMS. Entonces quería pues explicarles un poquito de qué se trataba y por qué el 10%, por qué el 5% y estas cosas.
Ahora sí, entremos en materia y empecemos a hablar sobre el tema que nos concierne el día de hoy, que es hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son el grupo de alimentos de donde proviene nuestra mayor parte de la energía. Por esto, nuestra dieta, aproximadamente un 50 o un 60%, debe estar formada por carbohidratos. No te estoy diciendo carbohidratos igual azúcar, porque eso es completamente falso. Para los médicos a veces es fácil explicarlo de la forma más adecuada para ellos, que es hablando bioquímicamente o de un lenguaje técnico que implica que el paciente por lo general no entienda de qué se le está hablando. No es lo mismo que tú le digas a un paciente un alimento de alto índice glicémico a que tú le expliques qué es el índice glicémico, por qué se dice que es alto, por qué se dice que es bajo y qué alimento hace parte de ese grupo. Como dijimos en el primer video, los carbohidratos se subdividen en dos subgrupos, que son los carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples, a su vez, se dividen en carbohidratos simples de tipo monosacárido y de tipo disacárido. Los monosacáridos son la glucosa y la fructosa, que es el azúcar que proviene de las frutas propiamente, y el carbohidrato simple en forma de disacárido es la sacarosa, que es el azúcar de mesa o el azúcar refinado. Hay que aclarar algo. Cuando les hablo de la fructosa es considerada que es el azúcar propia de las frutas. Cuando tú comes una porción de fruta en forma natural, es decir, en forma entera, cortas la fruta y te comes la fruta, estás incluyendo un número de calorías propio de esa fruta, que tiene su contenido nutricional propio. Cuando consumimos un extracto natural de fruta, quiere decir que tienen que comprimir esa fruta que estaba en estado sólido a partículas más pequeñas, procesarla para que se convierta a un estado semisólido o líquido. Al hacer esto, no solamente lo van a hacer con una fruta, porque si tú tomas una fruta, puedes hacer la prueba en tu casa, toma una naranja, exprimes la naranja o procesas la naranja y cuentas cuántos mililitros te sale de esa naranja. No te da para un vaso de jugo de naranja. Entonces, no es lo mismo consumir una porción de frutas que consumir un extracto de frutas. El extracto de frutas es considerado azúcar libre porque están concentrando en un vaso de jugo aproximadamente 5 o 6 naranjas para que te pueda dar el vaso de jugo que te tomas. Entonces ya el contenido nutricional que tenía y que te aportaba calorías necesarias, una naranja, una porción de frutas, se va a multiplicar por 6. Es como si te comieras 6 naranjas. Entonces todo se basa en cantidades. Una fruta no hace daño, pero un extracto de frutas que incluye tomar 6 porciones aproximadamente de cada fruta, esto sí va a ser nocivo para tu salud. Entonces, por eso es que les digo que no podemos generalizar. Pasemos ahora a los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos se dividen a su vez en carbohidratos almidonados y en carbohidratos fibrosos. Los carbohidratos almidonados son alimentos que contienen nutrientes que pueden ser digeridos fácilmente por nuestro organismo y convertidos, como les expliqué en nuestro primer video, en glucosa para la obtención de energía en forma de ATP. ¿De qué ejemplos tenemos de carbohidratos almidonados? La avena, el arroz, el maíz, los cereales, las pastas, y dentro del grupo de carbohidratos complejos fibrosos encontramos todos los alimentos que el cuerpo, el organismo, por lo general son de origen vegetal, casi todos, y el organismo no puede digerir. ¿Por qué no lo podemos digerir? Porque por ser de contenido vegetal, por ejemplo, son hojas o son cortezas de árboles, son alimentos que no vamos a contar con la maquinaria enzimática necesaria para poderlo disolver a partículas más pequeñas para que nuestro cuerpo pueda convertir al final en energía en forma de ATP. ¿Qué incluyen estos alimentos? Incluyen una sustancia que se llama celulosa y hemicelulosa. Este compuesto es el que no podemos digerir, porque para digerirlo necesitaríamos una enzima que solo tienen las plantas, que se llama celulasa,
que es la que la degrada y la transforma en glucosa para que pueda ser utilizada como energía. Sin embargo, como nosotros no contamos con ella, estos alimentos, ¿qué van a hacer? ¿Por qué si no podemos digerirlos tenemos que incluirlos en nuestra dieta? No tendría ningún sentido. Pues no, todo lo contrario. El sentido está en que al consumir alimentos que contengan alto contenido fibroso, estamos no solamente aportando cantidad de ingesta, lo cual nos lleva a que nos sintamos o tengamos una sensación de plenitud o de saciedad, sino que también estos alimentos tratan de absorber agua ya cuando entran a nuestro tracto gastrointestinal para tratar de disolverlos o para tratar de digerirlos. Ellos contienen en su estructura, por ser de tipo vegetal, unas moléculas que son hidrofóbicas, es decir, que repelen o rechazan el agua. Al hacer esto nunca se van a hidratar, hablando de la celulosa. Como nunca se va a hidratar, nunca se va a poder digerir, y así como lo consumimos, así mismo lo excretamos. Pero mientras pasa todo esto, él va a estar concentrado en nuestro intestino, atrayendo toda esa agua a la formación de las heces, permitiendo que se aumente el peristaltismo, que es el movimiento que hace todo el tubo gastrointestinal para provocar la excreción del material que ya no utilizamos. Entonces esto va a ser bueno para mejorar nuestra digestión, para las personas que son estreñidas o que tienen problemas cuando consumen alimentos, que se sienten enseguida que están distendidos, que dicen me cayó mal, no me siento bien. De eso se trata. Otro elemento es la hemicelulosa. La hemicelulosa es un compuesto que es digerible en mayor medida y que para digerirlo necesita ser hidratado. Entonces, al tomar agua, también está haciendo que todo ese alimento que estaba retenido en nuestros intestinos se hidrate y sea mucho más fácil la evacuación. Eso por la parte de la digestión. Ahora vamos a hablar de qué impacto tiene en la liberación de la glucosa. Cuando consumimos alimentos o carbohidratos que son de contenido fibroso, estos alimentos tienen un índice glicémico bajo. ¿Qué es un índice glicémico? El índice glicémico, les explico, es la velocidad en la cual es digerido un alimento para que se transforme en glucosa. Entonces es una medida de tiempo. Alimentos que tienen índice glicémico bajo, es decir, que tardan más tiempo en descomponerse para convertirse en glucosa, tienden a ser más saludables. ¿Por qué? Porque la glucosa, para poder ser utilizada por nuestros tejidos, tiene que llegar al torrente sanguíneo. Y cuando la glucosa aumenta en el torrente sanguíneo, hay una sustancia llamada insulina que es la encargada de contrarrestar su efecto, es decir, disminuir los niveles de glucosa en sangre para mantener unos niveles estables. ¿Qué sucede? Los alimentos fibrosos retardan la liberación de glucosa a el torrente sanguíneo, entonces mantienen no solamente los niveles de glucosa en sangre, sino que evitan esos picos de insulina que son liberados para contrarrestar los altos niveles de glucosa que se aumentan cuando consumimos azúcares refinados o harinas refinadas. Ahora, habiendo ya explicado todo lo de los alimentos fibrosos y lo buenos que son, ¿qué tipo de alimentos encontramos aquí? Todas las hojas verdes, albahaca, perejil, tomillo, apio, cilantro, espinacas, todos los hongos o las setas, toda la zanahoria, el coliflor, el brócoli. Bueno, todos estos alimentos te aportan no solamente el beneficio de la fibra en tu dieta, sino que también, por ser alimentos que puedes consumir en grandes cantidades, puedes llenar el plato que antes llenabas o distribuías con más harinas. Ahora lo puedes distribuir de una forma mejor. La mitad del plato siempre debe ser de alimentos vegetales, en este caso que sean principalmente de origen fibroso, y la otra mitad del plato la vas a dividir un cuarto y un cuarto de proteínas y un cuarto de carbohidratos. Ahora bien, los azúcares libres.
El azúcar libre está definido por la OMS como los monosacáridos y disacáridos que son añadidos al producto final que estás consumiendo. Y dentro de ellos se incluyen alimentos naturales como la miel, los jarabes y los extractos de frutas. Como ya les expliqué, no es lo mismo que te comas una porción de fruta a que te comas un extracto de fruta que necesita por lo menos 5 o 6 porciones de esa fruta. Estás aumentando las calorías, estás multiplicándolas 5 veces, como si estuvieras ingiriendo 5 porciones de fruta. Los azúcares libres son los que debemos tener presentes en nuestra dieta para no suprimirlos, sino para controlarlos o regularlos. La OMS plantea que debe ser menos del 10% de las calorías totales que ingieres en azúcares libres para llevar una alimentación balanceada y menos del 5% si quieres disminuir los efectos que tienen a largo plazo la ingesta de los azúcares libres y producir efectos benéficos en tu cuerpo. Los efectos benéficos que ellos plantean son la disminución de la incidencia de enfermedades metabólicas en la edad adulta y en la reducción del peso. Pero bueno, ahora ustedes me dicen, ese 10% o ese 5%, ¿qué significa? No tengo ni idea de dónde sale ese número o ni qué quiere decir. Eso traducido a alimento, ¿qué es? Tenemos que sacar la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la ingesta de calorías mínimas al día que requiere tu cuerpo para subsistir. Ahora, durante el tiempo, a lo largo del tiempo, ha tenido una serie de modificaciones porque es una fórmula y pues la que se está manejando actualmente varía si eres hombre o si eres mujer. Si eres hombre, la tasa metabólica se va a hallar con la siguiente fórmula que voy a poner aquí abajo: 10 por el peso más 6.25 por la altura menos 5 por la edad más 5. Con esta fórmula vas a tener las calorías totales mínimas que debe requerir tu cuerpo para subsistir, pero esto es en reposo. Ahora bien, hay una serie de modificaciones que si la persona tiene ejercicio físico leve, moderado o severo, esto va a multiplicarse por una constante que va a hacer que la ingesta de calorías aumente. Por ejemplo, una persona que tenga actividad física de 2 a 3 veces por semana, multiplicar esta fórmula, lo que dé el resultado, por 1.375 y allí va a obtener las calorías totales que puede ingerir en su dieta. En el caso de las mujeres es 10 por el peso más 6.25 por la altura menos 5 por la edad menos 161. Ese resultado también nos va a arrojar un número. Ese número también lo vamos a tener que multiplicar por las constantes que ya les expliqué de acuerdo a la cantidad de ejercicio físico que hacen durante la semana. Aquí les dejo la tabla donde pueden observar todos los valores de las constantes y pues cada uno identifica por qué constante lo tiene que multiplicar, reconociendo si él o ella hace ejercicio físico 1 o 2 veces por semana o 3 a 4 veces por semana o todos los días. Teniendo ya el dato de nuestras calorías totales, este va a ser el valor de la ingesta calórica total. La ingesta calórica total va a ser el 100% de nuestra dieta. Teniendo ya este valor, podemos sacar el porcentaje del 5 al 10% de los azúcares libres que podemos consumir. Te pongo el ejemplo: una persona que tenga una ingesta calórica total de 2000 calorías va a tener, si quiere hacer el 10% para simplemente llevar una alimentación saludable, va a tener aproximadamente 200 calorías de ingesta en azúcares libres. Si la persona quiere mantener no solamente una alimentación saludable, sino que quiere producir efectos benéficos en su organismo y disminuir el riesgo de incidencia de las enfermedades metabólicas en la adolescencia o en la adultez, lo reduce al 5%, que sería 5% por 2000 serían 100 calorías. ¿Cómo se traducen estas calorías ahora a alimento? Cada gramo de azúcar libre te va a aportar 4 calorías. Entonces, ese valor de 100 calorías para el 5% o el valor de 200 calorías para el 10% en una dieta de 2000 calorías, lo tenemos que dividir entre 4 para hallar el número de gramos de azúcar que podemos consumir. Por ejemplo, la persona que va a consumir 100 calorías va a consumir 25 gramos de azúcar al día y la persona que va a consumir 200 calorías
va a consumir 50 gramos de azúcar. Y ahora, esos gramos de azúcar, ¿cómo se traducen en la medida de la cocina? La medida de la cocina la medimos con una cucharita con la que endulzamos el café. Estas cucharitas aproximadamente contienen 4 gramos también de azúcar. Entonces, esos 25 gramos los divides entre 4 para saber cuántas cucharaditas puedes consumir. Y traduce que puedes consumir aproximadamente 6 cucharaditas al día. Y la persona que estaba consumiendo 200 calorías, o sea 50 gramos, puede consumir 12 cucharaditas al día de azúcar. También tenemos que tener en cuenta que estas 12 cucharaditas no pueden ser medidas en una sola comida, sino que tú las puedes distribuir a lo largo de tu día como tú lo desees. Tienes que tener en cuenta además que cuando tú preparas un jugo, tú preparas no solamente una porción de jugo para ti, sino que preparas por lo general una jarra que puede ser de medio litro o de 1 litro. Tú le añades a esa jarra de jugo 10 cucharaditas. No quiere decir que ya te pasaste y que consumiste más cucharaditas al día, porque no estás consumiendo el azúcar completamente. Tú tienes que dividir esa jarra en las porciones de jugo que salen de allí para saber cuántas cucharaditas aproximadamente tiene cada vaso de jugo. Llega el momento en el que ya cuando tú hiciste todos estos cálculos ya se te vuelve monótono o ya se te vuelve algo rutinario y te acostumbras a hacerlo y no te pesa o no te cuesta y por ende no te vas a aburrir ni vas a desistir del plan de acción. Ahora, los carbohidratos, como son la base fundamental de nuestra dieta para la obtención de la glucosa, debemos consumir, como les había explicado previamente, entre un 50 y 60%, teniendo claro ya que con la tasa metabólica basal obtenemos las calorías totales que debemos ingerir durante un día. Podemos sacar con ese mismo valor no solamente el 5 a 10% de los azúcares libres, sino también el 50 a 60% que debemos ingerir en carbohidratos, incluyendo todos los subgrupos que están dentro de él y restándole a este valor el 5 a 10% de los azúcares libres. Es decir, al final estarías consumiendo, si tomaste en tu dieta 55% de carbohidratos, sería de ese 55%, 5% va a ser los carbohidratos de azúcares libres y 50% van a ser los demás carbohidratos. Espero que les haya quedado claro más o menos qué tipo de alimentos están en cada subgrupo de los carbohidratos, cuáles son los carbohidratos que tienen un índice glicémico bajo, como todos los vegetales, los carbohidratos que tienen un índice glicémico alto, como son los azúcares finos o los azúcares almidonados, que son el pan, el arroz, el cereal, la avena, como ya los habíamos explicado anteriormente, que estos son los que deben ser regulados, y a qué se refiere la OMS con ese 5 y 10% de ingesta calórica proveniente de los azúcares libres. Espero que todos se pongan juiciosos a sacar sus calorías totales en el día, las calorías que deben provenir de los carbohidratos y las calorías que deben provenir de los azúcares libres. Espero que este video les haya servido, que hayan encontrado mucha información útil y que lo puedan poner en práctica en su vida. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por estar aquí conmigo, que tengan un buen día y besitos.